Buenos días, tardes o noches, estimado profesor. El día de hoy le vengo a hablar sobre la novela Kumandá y también cómo su proceso de lectura hacia mí me ha dejado un significado un poco más grande. Kumandá es una obra que se puede leer de muchas maneras. Puede ser como una obra dirigida hacia dos enamorados que no se pueden amar. También como las consecuencias de la discriminación, las diferencias y la poca empatía entre culturas puede llevar a ocasionar estragos por cosas estúpidas o también por odio y rencor, y también nos muestra cómo más o menos era en esos tiempos la llegada de los blancos, cómo lo recibían los indios, y por eso yo quiero abarcar desde un comienzo con la historia de Tonganá y Fray Domingo. ¿Por qué? Porque la historia de Kumandá y Carlos ya se sabe. Kumandá es hija de Fray Domingo y Carlos también es hijo de Fray Domingo. Ambos no lo saben, pero eso se revela al final de la historia. Fray Domingo, en un momento predeterminado de su vida, vio cómo unos indios ingresaron a su finca y mataron a toda su familia, pensando de que no quedaban sus hijos. Ahora, Fray Domingo cargó toda la novela con esa culpa, incluso hasta el final. Fray Domingo, a diferencia de Tonganá, que él también sufrió un evento traumático, decidió transformar ese dolor, no como un héroe, tampoco como un villano, ni mucho menos como una persona honrada y justa, sino como un ser humano. Un ser humano que, si bien no eligió una buena decisión egoístamente hablando, decidió con ese dolor vivir sus últimos días entregándole su vida a Cristo. Ahora, Tonganá, otro ser humano, decidió enredarse con la ira y el rencor hacia los blancos, ya que los blancos eran unas personas crueles, lo cual es correcto. Ahora, ¿qué podemos analizar ahí? Que muchas veces las diferencias o incluso lo que uno percibe como bueno o malo no viene de las religiones o de las creencias o es más de lo que uno aparenta, sino más bien viene de todo el ser completo. Y esas emociones muchas veces no son malas ni tampoco buenas, pero es lo que decidimos hacer con eso. Ahora, yo quería vestirme así para mostrarles que, al igual que las religiones que habitaban en esos tiempos y cómo los españoles usaban eso a su favor para discriminar a los indios, asimismo yo también muestro cómo de apariencia me veo bien, pero para abajo me veo mal. Y esa es una de las metáforas más lindas de Kumandá. ¿Por qué? Porque es un libro completo no solo en el romanticismo, sino también en expresar las diferencias, sin discriminar y sin aparentar ser algo, sin inclinarse a un lado. Es más, Kumandá no es una historia que nos hable sobre personas buenas o personas malas. Son personas humanas que piensan egoístamente, pero que se aman, que sufren y que cargan con ese dolor y siguen adelante, muchas veces porque no quieren, pero es porque no les queda más opción. ¿Qué pueden hacer si no es más que vivir? ¿Y qué más pueden hacer para aliviar el dolor que entregar la vida a algo o algo que los represente? Tonganá entregó su vida a su religión. ¿Todo por qué? Porque quiso preservar la cultura indígena para evitar que los blancos acechen lo poco que quedaba del oriente. Y Fray Domingo decidió cargar con esa culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces uno prefiere estar vivo, sintiendo algo, que estar muerto, pensando que ya no siente nada. Volviendo a este corte comercial, yo quiero explicar ahora la historia de Kumandá y Carlos, y cómo ellos se enamoraron, y cómo es que al final no pudieron estar juntos. Carlos y Kumandá son dos personas que tenían su propia vida, pero ambos se conocieron específicamente en un río del oriente. Carlos buscaba una mujer que lo amara profundamente, que lo amara de tal forma que
él estuviera seguro de que ella era la mujer correcta, la mujer indicada, ya que se dio cuenta que las blancas no sabían amar, solo sabían aparentar. Ahora, mientras tanto, Kumandá se sintió atraído por el joven, ya que era una figura misteriosa. Si bien era blanco, pudo ver en sus ojos un poco de bondad. Así se fueron acercando y conociendo. Y como Kumandá no sabía tanto sobre la existencia del cristianismo, conforme fue pasando el tiempo, Carlos, por así decirlo, la fue adoctrinando. Pero, eso sí, sin forzar las cosas, ya que como se amaban, decidieron entregarse al Dios más poderoso de toda la vida, que es el Dios de arriba. Como sus intenciones eran buenas, Carlos le propuso a Kumandá que después de una fiesta llamada la Virgen del Oriente, Kumandá pudiera al fin casarse con Carlos. El problema es que vienen las diferencias entre religiones y también cómo los blancos trataban a los mismos indígenas. Entonces, ¿qué podemos, por así decirlo, suponer lo que va a pasar en el futuro? Uno diría, bueno, quizás a lo mejor se escapan, o hacen la de Romeo y Julieta, que se terminan ahorcando para pasar juntos toda la eternidad. Mentira. Lo que pasa es que las familias, o mejor dicho, tanto los blancos como los indígenas, deciden abusar del poder y justificar sus acciones con la religión. Tanto es así que deciden matar tanto a Carlos como a Kumandá. Pero por hechos que gracias a Dios no pasaron, Carlos y Kumandá, por así decirlo, se pudieron salvar. Pero no pudieron estar juntos, no en esta vida, sino en la eternidad, ya que al final Kumandá le dice, oh hermano mío, oh blanco mío, por favor perdóname, que Dios me ha revelado que la única forma de amarnos es perdonándonos, y así podremos pasar la eternidad, toda la vida juntos. Desde ahora en adelante, la eternidad acechará a tu puerta y tú tendrás que amarme, así como yo te amo. Perdóname, amado mío. Y Carlos, conmovido por eso, la perdona. Pero lamentablemente, a la final, ambos mueren. Kumandá porque se sacrifica por Carlos, ya que la familia de los Shuara, o mejor dicho, la familia, entre comillas, de Kumandá, decide matarlo. Tanto es así que Carlos, al sentirse muy adolorido, a los pocos días también muere. Y nos dejan dos figuras. Una, la de Fray Domingo, que carga con la culpa de que su familia y también sus recuerdos hayan sido asesinados. Y la otra, la postura de Tonganá, que era un hombre que a la final decidió arrepentirse, a pesar de que sus acciones no fueran tan buenas. Yo quisiera recalcar con esto que muchas veces es complicado no estar con alguien, pero aún así el amor que Kumandá y Carlos se tuvieron fue mucho más allá que cualquier cliché de Disney o que una película romántica, porque muchas veces se confunde el amor con la atracción, pero ellos se amaron tanto que a pesar de las diferencias y a pesar de los rencores, decidieron perdonarse, porque estaban tan enamorados que eligieron una eternidad arriba, sin tener certeza de si esa eternidad era real. Lo digo en el caso de Kumandá y también en el de Carlos, porque pueden tener dudas sobre el cristianismo y eso, pero aún así decidieron arriesgarse y le salió bien. Y ya, pues eso ha sido todo, estimado profesor, ya sabe, ahí estamos activos. Volviendo a este corte comercial, yo quiero explicar ahora la historia de Kumandá y Carlos y cómo ellos se enamoraron y cómo es que al final no pudieron estar juntos.
Carlos y Cumandá son dos personas que tenían su propia vida, pero ambos se conocieron específicamente en un río del oriente. Carlos buscaba una mujer que lo amara profundamente, que lo amara de tal forma que él estuviera seguro de que ella era la mujer correcta, la mujer indicada, ya que se dio cuenta que las blancas no sabían amar, solo sabían aparentar. Ahora, mientras tanto, Cumandá se sintió atraído por el joven, ya que era una figura misteriosa. Si bien era blanco, pudo ver en sus ojos un poco de bondad. Así se fueron acercando y conociendo. Y como Cumandá no sabía tanto sobre la existencia del cristianismo, conforme fue pasando el tiempo, Carlos, por así decirlo, la fue adoctrinando. Pero, eso sí, sin forzar las cosas, ya que como se amaban, decidieron entregarse al Dios más poderoso de toda la vida, que es el Dios de arriba. Como sus intenciones eran buenas, Carlos le propuso a Cumandá que después de una fiesta llamada la Virgen del Oriente, Cumandá pudiera al fin casarse con Carlos. El problema es que vienen las diferencias entre religiones y también cómo los blancos trataban a los mismos indígenas. Entonces, ¿qué podemos, por así decirlo, suponer lo que va a pasar en el futuro? Uno diría, bueno, quizás a lo mejor se escapan o hacen la de Romeo y Julieta, que se terminan ahorcando para pasar juntos toda la eternidad. Mentira. Lo que pasa es que las familias, o mejor dicho, tanto los blancos como los indígenas, deciden abusar del poder y justificar sus acciones con la religión. Tanto es así que deciden matar tanto a Carlos como a Cumandá, pero por hechos que gracias a Dios no pasaron, Carlos y Cumandá, por así decirlo, se pudieron salvar, pero no pudieron estar juntos, no en esta vida, sino en la eternidad, ya que al final Cumandá le dice, oh hermano mío, oh blanco mío, por favor perdóname, que Dios me ha revelado que la única forma de amarnos es perdonándonos, y así podremos pasar la eternidad, toda la vida juntos. Desde ahora en adelante, la eternidad acechará a tu puerta y tú tendrás que amarme, así como yo te amo. Perdóname, amado mío. Y Carlos, conmovido por eso, la perdona. Pero lamentablemente, a la final, ambos mueren. Cumandá porque se sacrifica por Carlos, ya que la familia de los Shuara, o mejor dicho, la familia, entre comillas, de Cumandá, decide matarlo. Tanto es así que Carlos, al sentirse muy adolorido, a los pocos días también muere. Y nos dejan dos figuras. Una, la de Fray Domingo, que carga con la culpa de que su familia y también sus recuerdos hayan sido asesinados. Y la otra, la postura de Tonganá, que era un hombre que a la final decidió arrepentirse, a pesar de que sus acciones no fueran tan buenas. Yo quisiera recalcar con esto que muchas veces es complicado no estar con alguien, pero aún así el amor que Cumandá y Carlos se tuvieron fue mucho más allá que cualquier cliché de Disney o que una película romántica, porque muchas veces se confunde el amor con la atracción, pero ellos se amaron tanto que a pesar de las diferencias y a pesar de los rencores, decidieron perdonarse, porque estaban tan enamorados que eligieron una eternidad arriba, sin tener certeza de si esa eternidad era real. Lo digo en el caso de Cumandá y también en el de Carlos porque pueden tener dudas sobre el cristianismo y eso, pero aún así decidieron arriesgarse.
y le salió bien. Y ya, pues eso ha sido todo, estimado profesor, ya sabe, ahí estamos activos. Volviendo a este corte comercial, yo quiero explicar ahora la historia de Cumandá y Carlos y cómo ellos se enamoraron y cómo es que al final no pudieron estar juntos. Carlos y Cumandá son dos personas que tenían su propia vida, pero ambos se conocieron específicamente en un río del oriente. Carlos buscaba una mujer que lo amara profundamente, que lo amara de tal forma que él estuviera seguro de que ella era la mujer correcta, la mujer indicada, ya que se dio cuenta que las blancas no sabían amar, solo sabían aparentar. Ahora, mientras tanto, Cumandá se sintió atraído por el joven, ya que era una figura misteriosa. Si bien era blanco, pudo ver en sus ojos un poco de bondad. Así se fueron acercando y conociendo. Y como Cumandá no sabía tanto sobre la existencia del cristianismo, conforme fue pasando el tiempo, Carlos, por así decirlo, la fue adoctrinando. Pero, eso sí, sin forzar las cosas, ya que como se amaban, decidieron entregarse al Dios más poderoso de toda la vida, que es el Dios de arriba. Como sus intenciones eran buenas, Carlos le propuso a Cumandá que después de una fiesta llamada la Virgen del Oriente, Cumandá pudiera al fin casarse con Carlos. El problema es que vienen las diferencias entre religiones y también cómo los blancos trataban a los mismos indígenas. Entonces, ¿qué podemos, por así decirlo, suponer lo que va a pasar en el futuro? Uno diría, bueno, quizás a lo mejor se escapan o hacen la de Romeo y Julieta, que se terminan ahorcando para pasar juntos toda la eternidad. Mentira. Lo que pasa es que las familias, o mejor dicho, tanto los blancos como los indígenas, deciden abusar del poder y justificar sus acciones con la religión. Tanto es así que deciden matar tanto a Carlos como a Cumandá, pero por hechos que gracias a Dios no pasaron, Carlos y Cumandá, por así decirlo, se pudieron salvar, pero no pudieron estar juntos, no en esta vida, sino en la eternidad, ya que al final Cumandá le dice, oh hermano mío, oh blanco mío, por favor perdóname, que Dios me ha revelado que la única forma de amarnos es perdonándonos, y así podremos pasar la eternidad, toda la vida juntos. Desde ahora en adelante, la eternidad acechará a tu puerta y tú tendrás que amarme, así como yo te amo. Perdóname, amado mío. Y Carlos, conmovido por eso, la perdona. Pero lamentablemente, a la final, ambos mueren. Cumandá porque se sacrifica por Carlos, ya que la familia de los Shuara, o mejor dicho, la familia, entre comillas, de Cumandá, decide matarlo. Tanto es así que Carlos, al sentirse muy adolorido, a los pocos días también muere. Y nos dejan dos figuras. Una, la de Fray Domingo, que carga con la culpa de que su familia y también sus recuerdos hayan sido asesinados. Y la otra, la postura de Tonganá, que era un hombre que a la final decidió arrepentirse, a pesar de que sus acciones no fueran tan buenas. Yo quisiera recalcar con esto que muchas veces es complicado no estar con alguien, pero aún así el amor que Cumandá y Carlos se tuvieron fue mucho más allá que cualquier cliché de Disney o que una película romántica, porque muchas veces se confunde el amor con la atracción, pero ellos se amaron tanto que a pesar de las diferencias y a pesar de los rencores, decidieron perdonarse, porque estaban tan enamorados
que eligieron una eternidad arriba, sin tener certeza de si esa eternidad era real. Lo digo en el caso de Cumandá y también en el de Carlos porque pueden tener dudas sobre el cristianismo y eso, pero aún así decidieron arriesgarse y les salió bien. Y ya, pues eso ha sido todo, estimado profesor, ya sabe, ahí estamos activos. Volviendo a este corte comercial, yo quiero explicar ahora la historia de Cumandá y Carlos y cómo ellos se enamoraron y cómo es que al final no pudieron estar juntos. Carlos y Cumandá son dos personas que tenían su propia vida, pero ambos se conocieron específicamente en un río del oriente. Carlos buscaba una mujer que lo amara profundamente, que lo amara de tal forma que él estuviera seguro de que ella era la mujer correcta, la mujer indicada, ya que se dio cuenta que las blancas no sabían amar, solo sabían aparentar. Ahora, mientras tanto, Cumandá se sintió atraído por el joven, ya que era una figura misteriosa. Si bien era blanco, pudo ver en sus ojos un poco de bondad. Así se fueron acercando y conociendo. Y como Cumandá no sabía tanto sobre la existencia del cristianismo, conforme fue pasando el tiempo, Carlos, por así decirlo, la fue adoctrinando. Pero, eso sí, sin forzar las cosas, ya que como se amaban, decidieron entregarse al Dios más poderoso de toda la vida, que es el Dios de arriba. Como sus intenciones eran buenas, Carlos le propuso a Cumandá que después de una fiesta llamada la Virgen del Oriente, Cumandá pudiera al fin casarse con Carlos. El problema es que vienen las diferencias entre religiones y también cómo los blancos trataban a los mismos indígenas. Entonces, ¿qué podemos, por así decirlo, suponer lo que va a pasar en el futuro? Uno diría, bueno, quizás a lo mejor se escapan o hacen la de Romeo y Julieta, que se terminan ahorcando para pasar juntos toda la eternidad. Mentira. Lo que pasa es que las familias, o mejor dicho, tanto los blancos como los indígenas, deciden abusar del poder y justificar sus acciones con la religión. Tanto es así que deciden matar tanto a Carlos como a Cumandá, pero por hechos que gracias a Dios no pasaron, Carlos y Cumandá, por así decirlo, se pudieron salvar, pero no pudieron estar juntos, no en esta vida, sino en la eternidad, ya que al final Cumandá le dice, oh hermano mío, oh blanco mío, por favor perdóname, que Dios me ha revelado que la única forma de amarnos es perdonándonos, y así podremos pasar la eternidad, toda la vida juntos. Desde ahora en adelante, la eternidad acechará a tu puerta y tú tendrás que amarme, así como yo te amo. Perdóname, amado mío. Y Carlos, conmovido por eso, la perdona. Pero lamentablemente, a la final, ambos mueren. Cumandá porque se sacrifica por Carlos, ya que la familia de los Shuara, o mejor dicho, la familia, entre comillas, de Cumandá, decide matarlo. Tanto es así que Carlos, al sentirse muy adolorido, a los pocos días también muere. Y nos dejan dos figuras. Una, la de Fray Domingo, que carga con la culpa de que su familia y también sus recuerdos hayan sido asesinados. Y la otra, la postura de Tonganá, que era un hombre que a la final decidió arrepentirse, a pesar de que sus acciones no fueran tan buenas. Yo quisiera recalcar con esto que muchas veces es complicado no estar con alguien, pero aún así el amor que Cumandá y Carlos se tuvieron
fue mucho más allá que cualquier cliché de Disney o que una película romántica, porque muchas veces se confunde el amor con la atracción, pero ellos se amaron tanto que a pesar de las diferencias y a pesar de los rencores, decidieron perdonarse, porque estaban tan enamorados que eligieron una eternidad arriba, sin tener certeza de si esa eternidad era real. Lo digo en el caso de Cumandá y también en el de Carlos porque pueden tener dudas sobre el cristianismo y eso, pero aún así decidieron arriesgarse y les salió bien. Y ya, pues eso ha sido todo, estimado profesor, ya sabe, ahí estamos, activos.